Me canta, compañero, que tu voz sea disparo. Estamos escuchando a Ali Primera. Este es un gran cantante, compositor y activista político venezolano. Con eso elegimos musicalizar este programa. Recién lo mencionaba Nicolás Maduro porque es el que dijo además esta frase de que las personas que mueren por la vida nunca mueren. Vamos a repasar rápidamente algunos de los puntos que Maduro recién mencionaba como decisiones que ha tomado toda la cúpula de gobierno en este momento en Venezuela. Primero, extender a 7 días más el velatorio, después embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez para que quede su cuerpo a la vista por la inmortalidad. Y después trasladarlo, porque está esa polémica, ¿no?, constitucional, a ver si se puede o no se puede, que hay que esperar 25 años para trasladarlo al Panteón Nacional donde está Simón Bolívar. Sí. ¿Y dónde va a estar en principio, Telma? Van a crear el Museo de la Revolución Bolivariana en el Cuartel de la Montaña, que es un lugar histórico y simbólico, porque desde el Palacio de Miraflores se ve el Cuartel de la Montaña. Es un cuartel construido en el siglo XX, desde donde Chávez organizó aquel famoso golpe de Estado del 4 de febrero contra Carlos Pérez. Ahora, lo interesante es que ese 4 de febrero, ese golpe del 4 de febrero también simbólicamente es lo que catapultó a Chávez hacia el poder futuro. Hace un rato veíamos cuando él muy jovencito con la boina roja decía: por ahora esta revolución ha fracasado, y ese por ahora fue lo que dio ilusión al pueblo venezolano y lo siguió a partir de ese momento. Así que el Cuartel de la Montaña es el lugar, digamos, simbólico, de nacimiento simbólico. Interesante ver también cómo es un militar de la cuna a la muerte, porque es velado en el cuartel militar donde él estuvo preso justamente después de ese golpe, 2 años, ¿no? Exactamente, ahí estuvo preso y sus restos van a estar por siempre en el Cuartel de la Montaña, donde generó aquel famoso golpe fallido del 4 de febrero. Bueno, allí está, completábamos entonces la información. Vamos a seguir repasando lo que es la vida y la historia de un hombre que hasta hace algunas horas formaba parte indudablemente de la escena política y en los rangos más importantes a nivel mundial, y que a partir de ahora se extiende como una leyenda, se podrá decir, como un movimiento. Chávez somos todos, dicen en Venezuela. ¿Qué será en la región? ¿Cuál fue su relación justamente con Latinoamérica? Vamos a compartir este informe respecto de la relación de Hugo Chávez y el resto de los países latinoamericanos. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. La llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 marcó un cambio de rumbo en las relaciones de Venezuela con el resto del continente, dando lugar a nuevos espacios y a un concepto de integración inéditos para la región. Ya desde la Cuarta Cumbre de las Américas de Mar del Plata, celebrada en 2005, que marcó el fin del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos, sellada por Chávez con su histórica frase "ALCA, ALCA, al carajo". Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. El líder venezolano se erigió como portavoz de un cambio geopolítico en la región, dando por finalizado el periodo donde Latinoamérica era considerada por los Estados Unidos como el patio trasero de su política exterior. Creador del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una organización regional con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pensada como alternativa al ALCA, durante sus mandatos, Chávez, con su política petrolera solidaria, dio trato especial a los gobiernos y mandatarios de la región que comparten o comulgan con el socialismo del siglo XXI, promoviendo acuerdos con los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba, con Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y con el nicaragüense Daniel Ortega. Esta alianza se plasmó sobre todo en Cuba. La administración chavista ayudó a la isla a superar la crítica situación en la que había quedado durante el periodo posterior a la disolución de la Unión Soviética, abasteciéndola con más de 100.000 barriles de petróleo diarios a cambio del trabajo realizado en Venezuela y otros países latinoamericanos por más de 40.000 médicos, alfabetizadores y otros profesionales cooperantes.
Hugo Chávez fue también un aliado indiscutible del presidente de Bolivia, Evo Morales, brindándole incondicional apoyo político en los intentos desestabilizadores sufridos por el mandatario, así como respaldo económico a sus programas sociales. Chávez y el ALBA cumplieron un rol relevante al denunciar al mundo el 28 de junio de 2009, durante una cumbre de urgencia en Managua, el golpe de Estado perpetrado en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya, decidiendo sanciones inmediatas contra el gobierno de facto instalado en Tegucigalpa. El líder bolivariano también cumplió un papel relevante contra el intento de golpe de Estado ocurrido contra Rafael Correa en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, convocando junto a otros presidentes de la región a una reunión urgente de la UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones, creada como una alternativa a la Organización de Estados Americanos. Correa, considerado por muchos analistas como el heredero de Chávez a nivel regional, comparte con el venezolano la idea de un cambio profundo en las relaciones de poder enquistadas en el continente, promoviendo un cambio en las estructuras sociales y en la redistribución de la riqueza. Impulsor de organismos como Petrocaribe, Telesur, el Banco del Sur y otras instancias de integración y cooperación regionales desde 2006, Chávez puso su mirada en el Mercosur, logrando el 31 de julio de 2012 el ingreso oficial de Venezuela al bloque. Una incorporación que selló la estrecha alianza del líder venezolano con los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. La asunción de Néstor Kirchner en la Argentina en 2003 inauguró un nuevo marco en las relaciones bilaterales con Venezuela, caracterizado por una mayor cooperación estratégica y la profundización de los vínculos económicos. El gobierno bolivariano fue un importante comprador de títulos de la deuda externa en momentos críticos de la realidad argentina y es hoy un importante aliado en materia energética. En la última década, el comercio entre ambos países experimentó un incremento récord de alrededor del 970%. En cuanto a Brasil, con el compromiso de reducir la pobreza en la región y con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de ambas naciones, Chávez firmó en 2005 una serie de acuerdos con Luis Ignacio Lula da Silva, convirtiéndose en el tercer socio comercial de Venezuela luego de Estados Unidos y China. Una estrecha relación que hoy se mantiene con Dilma Rousseff, cuyo apoyo fue clave para la definitiva incorporación de Venezuela al Mercosur. Y las relaciones de Hugo Chávez con Colombia, país con el que Venezuela comparte 2.200 kilómetros de frontera, no fueron siempre armoniosas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la tensión tuvo su momento crítico con el bombardeo de las fuerzas colombianas al campamento de Raúl Reyes, el líder de las FARC en territorio ecuatoriano, ataque que derivó en el rompimiento de las relaciones cuando Uribe acusó al gobierno venezolano ante la Organización de Estados Americanos de tener connivencia con la guerrilla y dar refugio a sus líderes. La asunción de Juan Manuel Santos en 2010 puso fin a este conflictivo escenario, dando un giro en las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones. Incluso, el gobierno de Venezuela fue designado acompañante del flamante proceso de paz iniciado por Colombia y las FARC en La Habana. Solidaridad e integración regional. Reivindicación de una política antiimperialista y antineoliberal. Socialismo del siglo XXI. Generadores de amores y odios, la figura y el pensamiento de Hugo Chávez trascienden las fronteras de Venezuela, intensificando los vientos de cambio en América Latina. ¡Viva la patria! Bueno, y esto da cuenta un poco de la relevancia, ¿no?, que ha tenido Hugo Chávez en todo este proceso de integración latinoamericana y de crecimiento de todos los países de la región. Recordemos además que fue el primero de los gobiernos latinoamericanos en llegar a instalar un cambio político en la región. De alguna manera fue el pionero en abrir esa puerta para toda Sudamérica. Que era 1999, claro. Como decía, creo que antes Claudio Katz, era un océano de gobiernos neoliberales que defendían a rajatabla la economía de mercado, y como un solitario Hugo Chávez empezó a decir, bueno, cuánto perjuicio, cuánta exclusión, cuánto desempleo estaba generando ese tipo de política, y bueno, como un solitario empezó a remar en contra de esa corriente. Después siguió, ya fue en el año 2002 que ganó el presidente de Brasil, Lula. Inmediatamente después ganó Néstor Kirchner y empezó a verse un cambio interesantísimo en América del Sur. Recién repasaba el informe cada uno de los hechos importantes, ¿no?, latinoamericanos
latinoamericanos y uno esperaba siempre después de cada uno de estos hechos ver la palabra de Chávez y no la participación. ¿Qué tenía él para decir? Hace poco leía un artículo de Atilio Borón referido a Cuba, en el que decía Atilio Borón que Cuba había significado algo así como una valla de contención para las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos en la región. Y ahora, recordando a Hugo Chávez, un poco a mí me da la sensación de que él ocupaba de alguna manera también un lugar así, ¿no? Como de el que estaba allí sentado en Venezuela sobre los barriles de petróleo, de algún modo defendiendo también al resto de la región. Fue una asociación muy interesante, porque al mismo tiempo, cuando fue el golpe de Estado del 2002, el Fidel Castro lo llamó por teléfono a Hugo Chávez y le dijo, no te inmoles. Es decir, como diciendo, no vayas a hacer una locura, cuídate para seguir esta presidencia. Y efectivamente eso hizo. Recordemos que cuando fue el golpe de Estado, lo llevaron preso una vez más a Fuerte Tiuna, le pedían o lo obligaban a firmar una renuncia, a lo que él nunca hizo, y gracias a eso después fue rescatado tanto por un sector leal de las Fuerzas Armadas como del pueblo venezolano que estaba en las puertas de Miraflores exigiendo que volviera el presidente Chávez. Está claro que la fortaleza de lo que ha significado el pensamiento de Hugo Chávez permanece, porque lo vemos todo el tiempo en las calles de Caracas despidiendo millones de personas a su líder. Ahora, esa personalidad tan particular que tenía Chávez en las decisiones, que yo no sé si eran siempre compartidas con su entorno, ¿sabrán interpretarlas los que ahora tienen el deber por herencia de seguir con su revolución? Yo creo que cuando uno es contemporáneo a un líder como de la altura de Hugo Chávez, es difícil eso que vos estás preguntando, porque realmente uno con los contemporáneos se cree de alguna manera un igual y cuesta reconocer la superioridad. Pero Chávez, cuando uno escucha los discursos, era más que un político, porque era un docente, empezaba a hablar de historia, empezaba a hablar de los líderes, doctor en historia. era un cantor, era un historiador. Entonces eran varios personajes que excedían al político, y en ese sentido yo creo que él atravesó varios límites y varias fronteras. Tampoco era exactamente socialismo lo que él propone. Es decir, si lo querés encasillar y etiquetar, Chávez se te escapa por todos lados, ¿no? Eso me parece que es un poco la figura, lo entrañable de esa figura, y también lo difícil para quienes son sus sucesores. Y seguramente eso también es parte de su fuerza transformadora y de la creatividad, ¿no? Con la que llevaba adelante políticas de transformación, de revolución en Venezuela y también para el resto de América Latina. Van a venir los tiempos de las interpretaciones, ¿no? Ahora de los diferentes actores que van a interpretar a Hugo Chávez. Ahora vamos a tener que releer todos los discursos y ver todo lo que decía, ¿no? Bueno, recién Maduro decía una cosa interesante, reconociendo, digamos, las propias limitaciones. Ninguno de nosotros es Chávez. En todo caso podemos ser Chávez unidos, organizados, en paz y recordando su palabra. Y no habrá que, seguramente, los hombres y mujeres que encabecen en los gobiernos de cara al futuro, no olvidarse de la revolución bolivariana, porque el movimiento que nace ahora, porque ahora nace el chavismo, vaya acorde a la revolución bolivariana. Yo creo que cuando los pueblos ganan derechos, como ganó el pueblo venezolano, no se pierden. No se puede. No se van a dejar arrebatar la cantidad de derechos que consiguieron, eso estoy segura. Sí, sin duda, ¿no? Digamos que era un proceso irreversible, lo decía un poco uno de los invitados en el comienzo, lo decía en estos últimos días también en una de las entrevistas que pusimos al aire a Atilio Borón también, justamente, ¿no? Lo irreversible de este proceso que se dio en Venezuela. Puede haber altos y bajos, sin duda, pero me parece que va a ser difícil que se vuelva atrás en un proceso donde, porque además aprendieron a tener derechos, ¿no es cierto? No solamente decir, bueno, ahora estoy alfabetizado, ahora tengo vivienda, sino ahora tengo derechos, ahora soy un ciudadano. A ejercerlos, ¿no? Bueno, habrá que pensar entonces cuál es el desafío de aquí en más de todo este proceso, ¿no? El hombre que ahora va a tener que llevar las riendas, al menos el del liderazgo visible, es Nicolás Maduro. Es el hombre que la revolución bolivariana y el propio Chávez eligió como su sucesor en primera instancia. Vamos a compartir un perfil para conocerlo un poquito más. Maduro es el hombre elegido por Chávez para seguir el proceso revolucionario de Venezuela. Durante los 14 años de gobierno bolivariano, fue sin duda uno de sus más fieles colaboradores. Hay una Nicolás que es así. De 50 años, es uno de los líderes de la juventud socialista con más capacidad para afrontar los destinos de la patria. Había sentenciado Chávez en su última aparición pública el pasado 8 de diciembre. Que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo,
a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nacido en la capital venezolana y de familia de izquierda de clase media-baja, Nicolás Maduro comenzó su carrera política en tiempos de estudiante. Fue conductor del metro de Caracas y su militancia lo llevó a dirigir el sindicato. Su vínculo con Chávez comenzó hace más de 20 años. Fue un activo impulsor de la libertad del líder bolivariano cuando fue encarcelado tras la fallida revuelta popular en 1992. Ya en la carrera presidencial, acompañó a Chávez hasta la victoria de diciembre de 1998. Como miembro del programa socialista, fue electo diputado de la unicameral Asamblea Nacional en el año 2000 y reelecto en 2005 fue presidente del Parlamento venezolano, para, un año después, ser designado el canciller más joven de la nación. En sus exposiciones ante la diplomacia internacional, siempre mantuvo una posición firme y antiimperialista contra la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina. Nicolás Maduro fue el gran impulsor de la unión de los países sudamericanos y quien más conoce a fondo la historia reciente de la integración del Cono Sur.